Mi suegra pagó a un médico para eliminar mis 11 niños no nacidos, y cuando finalmente descubrí la verdad, me di cuenta de que el esquema fue mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. Esta historia es enteramente ficticia, creada por inteligencia artificial para propósitos de entretenimiento y no refleja hechos reales. Mi nombre es Carolina, y durante 9 años creí que mi cuerpo me estaba fallando. 11 embarazos, 11 devastadoras pérdidas. Cada vez, el patrón era idéntico. Alegría inicial, tratamientos semanales del doctor Fernández, luego sangrado y angustia. Mi esposo Mateo se volvió distante con cada aborto espontáneo, y su madre Beatriz se transformó de apoyo a fría. La pesadilla comenzó hace 9 años. Después de nuestro primer aborto natural a las 8 semanas, el doctor Fernández, recomendado por Beatriz, me aseguró que podía ayudarme. Él recetó inyecciones semanales de progesterona para fortalecer mi útero, pero cada embarazo terminó del mismo modo: sangrado entre las 8 y las 11 semanas, sin latidos del corazón detectados. Para la quinta pérdida, la actitud de Beatriz había cambiado completamente. Ella sugirió que mi cuerpo era incompatible con su hijo, que quizás debería aceptar la derrota, pero no pude rendirme. Aguanté. 6 embarazos más. 6 devastaciones más. Después del 11º, Mateo explotó, insistiendo que dejara de destruirme a mí misma. Esa noche, sola en mi dolor, algo hizo clic. Cada aborto espontáneo ocurrió después de iniciar las inyecciones del tratamiento del doctor Fernández, no antes. Visité a otro doctor sin contarle a nadie. La doctora Méndez revisó mi historia con creciente alarma. 11 abortos espontáneos por incompatibilidad genética era médicamente imposible. Ella necesitaba ver mis registros completos. Recuperé mis archivos del consultorio del doctor Fernández. Lo que descubrí hizo que mi sangre se helara. Cada informe de aborto provocado reclamaba complicaciones masivas: hemorragia, transfusiones de sangre, cirugía de emergencia, días en cuidados intensivos. Nada de eso había pasado. Yo salía el mismo día cada vez, sin transfusiones ni estancias prolongadas. Las facturas eran aún más impactantes. Procedimientos sencillos con costo de $8,000 eran facturados a $95,000 por complicaciones fabricadas. 11 procedimientos totalizando más de $1 millón en fraude de seguros. Esa noche me metí al consultorio del doctor Fernández. En un archivador cerrado con llave, encontré una carpeta con mi nombre. Dentro había un desglose de pagos que rompió mi mundo. Doctor Fernández, $440,000. Beatriz, $330,000. Mateo, $275,000. Mi marido había recibido $250,000 para ayudar a asesinar a nuestros hijos. Seguí buscando, con las manos temblando. Encontré recibos de compra de oxitocina sintética, una hormona que induce contracciones y causa abortos espontáneos en dosis altas. Las inyecciones no eran progesterona en absoluto. Entonces encontré el correo electrónico que reveló el horror final. Del doctor Fernández a Beatriz, fechado 3 semanas antes. Ellos planeaban esterilizarme permanentemente en mi próxima cita, mediante cauterización endometrial, sin mi consentimiento o conocimiento. Yo nunca concebiría de nuevo. Pero había más. Un documento adjunto de Beatriz explicaba la verdadera motivación. Mateo había sido diagnosticado con una enfermedad genética terminal. Si tuviera un hijo, ese niño heredaría todo: la casa, la empresa, 8 millones en activos. Si me volvía estéril antes de que Mateo muriera, todo pasaría a Beatriz como su único pariente vivo. Mis criaturas habían sido eliminadas no solo por dinero de seguro, sino para asegurar la herencia de Beatriz. Fotografié todo y huí. En casa, revisando las imágenes, descubrí otra capa de engaño. Detrás de uno de los correos electrónicos de Beatriz había un diagnóstico médico que afirmaba que Mateo tenía una enfermedad genética terminal con 3 a 5 años de vida. Pero algo se sentía incorrecto. El hospital que figuraba, San Rafael, no existe. El sello médico era borroso, la firma pixelada. El diagnóstico fue fabricado. Entonces lo encontré. Un acuerdo de confidencialidad entre Beatriz y alguien llamada Valentina Sandoval, fechado hace 5 años. El acuerdo prometía $50,000 inicialmente, más $30,000 anualmente por servicios personales especializados. Fuera lo que fuera esos servicios, comenzaron justo cuando la actitud de Beatriz hacia mí cambió completamente.
Cuando confronté a Mateo esa noche, grabé todo en secreto. Se derrumbó inmediatamente, admitiendo que había sabido sobre el fraude después del 5º aborto espontáneo, pero estaba demasiado aterrorizado de su madre para detenerlo. Ella había amenazado que ambos irían a prisión si él hablaba. Entonces Beatriz llamó. En altavoz, su voz crujió con pánico. Ella había sido notificada sobre el allanamiento al consultorio del doctor Fernández y sabía que era yo. Sus órdenes eran escalofriantes. Llévala a la oficina mañana por la mañana. Dile que deseas probar un último tratamiento. Fernández se ocupará del resto. El resto. La esterilización que terminaría con mi muerte. Agarré mis llaves y salí corriendo, dejando a Mateo gritando mi nombre en la calle detrás de mí. Conduje sin rumbo hasta que encontré un hotel, donde pasé la noche revisando cada fotografía, cada documento, buscando respuestas sobre Valentina. A la mañana siguiente, seguí la dirección de Valentina de un recibo de transferencia bancaria en los documentos. Llegué a su casa a las 7:30 y esperé. A las 8:15 salió con un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. Mi corazón se detuvo. El niño se veía exactamente como Mateo, los mismos ojos, la misma nariz, la misma sonrisa. Lo seguí a una escuela primaria, viendo cómo Valentina besaba al niño para despedirse. Luego ella condujo a una cafetería. Esperé 2 minutos antes de seguirla adentro. Cuando me acerqué a su mesa y me presenté como la esposa de Mateo, su rostro se puso blanco. Ella intentó salir, pero le bloqueé el camino. Vi a tu hijo esta mañana. Se ve notablemente como mi marido. A través de lágrimas, ella reveló todo. Hace 5 años, Beatriz había contactado a su vieja amiga de la escuela secundaria con una oferta. $50,000 por tener un hijo con Mateo, quien supuestamente no podía concebir conmigo debido a incompatibilidad genética. Beatriz afirmó que Mateo estaba de acuerdo, que la familia necesitaba desesperadamente un heredero antes de que Mateo muriera de su enfermedad terminal, y que todos los involucrados comprendían el acuerdo. Pero eran todas mentiras. Beatriz llevó a Valentina a un hotel, le dio vino con sedantes, y ella despertó horas más tarde junto a un Mateo inconsciente. Ninguno recordaba nada. Beatriz los había drogado a ambos. El niño nació, pero Beatriz nunca cumplió sus promesas. Los pagos anuales se detuvieron después de 2 años. Hace 3 meses, ella cortó el contacto completamente y amenazó con llevarse a Sebastián si Valentina le hablaba a alguien. Le mostré los documentos que encontré, el desglose de pagos, el plan de esterilización, el correo organizando mi muerte. Valentina quedó horrorizada. Necesitamos pruebas de ADN, le dije. Hoy, si Sebastián es hijo de Mateo, eso cambia todo legalmente. Si no lo es prueba de que Beatriz fabricó esa parte también. Fuimos a un laboratorio privado esa tarde. Los resultados acelerados estarían listos para las 7 de esa tarde. Mientras esperábamos, Valentina me contó todo lo que recordaba sobre esa noche en el hotel. Un detalle destacaba. Antes de perder la conciencia, ella observó a otra persona en la habitación, un hombre vestido de bata blanca. Cuando vio la foto del doctor Fernández en mis documentos, lo reconoció inmediatamente. Mi teléfono zumbó. Un texto anónimo con una foto de Sebastián saliendo de la escuela esa mañana, tomada hacía apenas horas. El mensaje decía: sé su ubicación. Tienen 24 horas para desaparecer, o Sebastián desaparece primero. Beatriz nos estaba vigilando. Nos apresuramos a la estación central de policía y presentamos un informe. El detective Ramírez escuchó todo: los documentos, las grabaciones de audio, el texto amenazante. Su expresión se oscureció con cada revelación. Esto es fraude masivo, conspiración, inducción ilegal de abortos y amenazas contra un menor, dijo. Necesito declaraciones oficiales de ambas. Pasamos 3 horas dando testimonio. El detective prometió 48 horas para colectar evidencia antes de hacer arrestos y nos aseguró que pondría protección en la casa de la madre de Valentina donde Sebastián se estaba quedando. A las 7 de esa tarde, recogimos los resultados de ADN. Mis manos temblaron cuando abrí el sobre.
Probabilidad de paternidad, 0%. Exclusión total. Sebastián no era hijo de Mateo. Entonces, ¿de quién es?, susurró Valentina. Pensé en el doctor Fernández en esa habitación de hotel, en su romance de 15 años con Beatriz, que había descubierto en los documentos. Creo que ya lo sabemos. Regresamos a la estación de policía inmediatamente. Los ojos del detective Ramírez se ensancharon al leer el informe de ADN. Esto cambia todo. El esquema de herencia se construyó sobre un heredero fabricado. Tenemos evidencia de fraude, drogas y manipulación. Hizo varias llamadas, y en una hora, 2 oficiales más, un fiscal y un experto forense llegaron. El experto forense solicitó acceso a los archivos completos de pacientes del doctor Fernández de la última década. El hospital cooperó, enviando archivos digitales en una hora. Mientras los analizaba en su computadora, su rostro se puso pálido. «Carolina, necesitas ver esto». En la pantalla había una hoja de cálculo listando nombres de pacientes, fechas, procedimientos y montos de facturación. Mi aliento se atrapó mientras leía. Abril 2013. Patricia Gómez. Terminación con complicaciones. $92,000. Agosto 2013. Lucía Morales. Terminación con complicaciones graves. 98,000. Enero 2014. Andrea Torres. Terminación con hemorragia. 95,000. La lista continuaba. 23 mujeres en 12 años. Todas facturadas por complicaciones fabricadas. Todas siguiendo el mismo patrón que el mío. Él ha estado haciendo esto mucho antes que tú, dijo la experta en silencio. 23 casos promediando 95,000 cada uno. Eso es más de $2 millones. Añade tus 11 procedimientos en 1,045,000, y estamos viendo más de 3 millones en fraude de atención médica. El fiscal se puso de pie. Esto es federal. Contactaré al Procurador General del Estado esta noche. Necesitamos órdenes de arresto inmediatas. En 24 horas se colocó vigilancia en las casas de Beatriz y el doctor Fernández. Las órdenes estarían listas para mañana. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana, el detective Ramírez llamó. Ha habido un incidente. El consultorio del doctor Fernández se incendió hace una hora. Incendio provocado. Alguien usó acelerante. El tercer piso completo está destruido. Mi corazón se hundió. ¿Toda la evidencia física? ¿Estás segura? Enviaste copias a tus cuentas de correo electrónico, y nosotros tenemos todo respaldado digitalmente. El fuego no afecta el caso. Pero hay más. Encontramos al doctor Fernández a las 4 de esta mañana estacionado afuera de la estación de policía. Él quiere hacer un trato. Está aterrorizado de que Beatriz lo elimine. Llegué a la estación a las 5. A través de un espejo de un solo sentido, vi al doctor Fernández en la sala de interrogatorio, luciendo pálido y derrotado. El fiscal se sentó frente a él. «Cuéntenos todo desde el comienzo», dijo el fiscal. El doctor Fernández tragó con dificultad. Beatriz se me acercó hace 12 años con una propuesta de negocio. Podríamos hacer millones defraudando compañías de seguros. El esquema era simple: inducir abortos con oxitocina, luego facturarlos como emergencias complejas que nunca pasaron. El seguro pagaría 90 a 100,000 por caso. Yo obtendría 40%, Beatriz 30%. ¿Cuántos casos en total? 34. 23 antes de Carolina, 11 con ella. Más de $3 millones defraudados. El fiscal se inclinó hacia adelante. ¿Por qué Carolina específicamente? Porque Mateo cooperó, porque ella tenía excelente seguro, y porque Beatriz tenía un plan más amplio. Ella quería a Carolina permanentemente infértil, para que cuando eventualmente falsificara la muerte de Mateo, los 8 millones completos de herencia pasaran a Beatriz. Si Carolina tenía hijos, ellos heredarían todo. Mi estómago se retorció. El fiscal continuó. ¿Y el plan de esterilización? El doctor Fernández miró hacia otro lado. Después de 11 abortos, Beatriz me ordenó realizar cauterización endometrial sin el consentimiento de Carolina en su próxima cita. Eso la haría permanentemente estéril. Pero había algo más. Hizo una pausa, temblando.
Beatriz me ofreció 100,000 adicionales para asegurarme de que Carolina no sobreviviera al procedimiento. Yo debía causar una hemorragia fatal durante la cirugía, haciendo que pareciera una complicación médica. Carolina moriría. Beatriz heredaría todo una vez que Mateo también muriera. La habitación dio vueltas. Estaban planeando matarme. ¿Sabía Mateo sobre la trama de asesinato?, preguntó el fiscal. No, él solo sabía sobre el fraude de seguros. El plan de esterilización y asesinato fue entre Beatriz y yo solos. ¿Por qué aceptó todo esto? El doctor Fernández exhaló temblorosamente. Porque Beatriz y yo hemos estado en una relación desde hace 15 años. Estamos enamorados. El plan era acumular suficiente dinero, eliminar a Carolina, falsificar la muerte de Mateo y huir juntos a Costa Rica. Compramos propiedad allá 2 años bajo identidades falsas. Teníamos pasaportes falsos, cuentas en el extranjero, todo listo. Nos iríamos con más de $10 millones. El fiscal sacó un documento. Cuéntenos sobre Valentina Sandoval. Beatriz la drogó en un hotel hace 5 años, y yo estaba ahí. Dejé embarazada a Valentina mientras estaba inconsciente, para crear un heredero falso para Mateo. Pero mantuvimos al niño en secreto, usándolo para controlar a Valentina con amenazas. Sebastián es mi hijo biológico, aunque Valentina no lo sabe. Me sentía enferma. Cada pieza de su plan monstruoso estaba cayendo en su lugar. Horas después, el detective Ramírez llamó de nuevo. Arrestamos a Beatriz en el aeropuerto. Tenía un boleto a Costa Rica que salía en 3 horas. Estaba huyendo. Fui al área de detención. Beatriz estaba sentada esposada en un banco, su arrogancia reemplazada por terror cuando me vio. «Carolina, por favor». «No hay nada que explicar», la corté. El médico confesó todo. Ella estalló en lágrimas. «Te amé como a una hija. Tú me querías muerta para poder robar todo y huir con tu amante». Mientras los oficiales la conducían a las celdas, ella me gritó: «Mateo sabía más de lo que admite. Pregúntale sobre los $275,000. Pregúntale qué hizo con ese dinero». Pero había una revelación más esperando. Durante los exámenes de salud obligatorios de todos los involucrados, toxicología encontró algo inquietante en el análisis de sangre de Mateo: altas concentraciones de talio, un veneno metálico mortal. Los niveles sugerían exposición prolongada durante aproximadamente 2 años. El doctor Castro, el toxicólogo forense, me lo explicó en una habitación privada. El talio causa síntomas progresivos: fatiga, debilidad muscular, pérdida de cabello, pérdida de peso, problemas digestivos. Esto lleva a falla orgánica y muerte. Rastreamos la fuente a suplementos vitamínicos que Beatriz hacía para Mateo, cápsulas caseras que ella afirmaba eran naturales. Contenían talio. ¿Estaba envenenando a su propio hijo? Sí, para crear la apariencia de enfermedad terminal. Los síntomas genuinos de Mateo validaban la historia de su declive. Cuando el talio lo matara en otros 6 meses, ella certificaría la muerte por causas naturales, heredaría todo y desaparecería a Costa Rica. Sentí que el mundo se inclinaba. Ella asesinó a mis 5 hijos, planeó mi muerte y estaba lentamente asesinando a su propio hijo, todo por dinero y un amante. El juicio comenzó 3 meses más tarde. La atención de los medios fue abrumadora. El caso se convirtió en noticia nacional. Mujer descubre trama de 12 años para asesinarla y robar millones. En la sala del tribunal, el doctor Fernández testificó primero, detallando cada aspecto del esquema. Cuando describió el accidente quirúrgico planeado que me habría matado, varias personas en la galería lloraron. Valentina tomó el estrado después, describiendo cómo Beatriz la había drogado y manipulado por 5 años, haciéndola creer que Sebastián era heredero de Mateo, mientras ocultaba la verdad sobre su verdadero padre. El experto forense presentó la evidencia de ADN demostrando que el doctor Fernández era el padre biológico de Sebastián, junto con correos electrónicos que mostraban que Beatriz sabía esto todo el tiempo.
Los archivos financieros revelaron su propiedad en Costa Rica, identidades falsas y cuentas offshore que contenían casi 10 millones de dólares. Entonces vino el informe toxicológico. El doctor Castro testificó sobre el envenenamiento por talio, mostrando búsquedas en la computadora de Beatriz, métodos de envenenamiento sin rastros, síntomas de envenenamiento por talio, dosis letales de talio. Las búsquedas databan de hace 2 años y medio, justo cuando Mateo se enfermó por primera vez. Cuando Beatriz tomó el estrado, ella intentó negar las tramas de asesinato, alegando que el doctor Fernández actuó solo, pero el fiscal la confrontó con sus propios correos electrónicos, sus recibos de compra de talio y sus documentos de viaje a Costa Rica programados 3 días después de mi muerte planeada. «Usted eliminó 11 vidas no nacidas», dijo el fiscal. «Intentó asesinar a Carolina Ruiz, envenenó lentamente a su propio hijo, todo fríamente calculado, todo por codicia, sin rastro de remordimiento». Beatriz se desplomó, sollozando. «Amaba a Héctor, soñaba con una vida con él, pero yo nunca quise». «Mentira». Me levanté de mi asiento. «Usted asesinó a mis 11 hijos, planeó mi ejecución, todo por dinero y un amante». El mazo del juez sonó, y fui escoltada fuera de la sala del tribunal, pero había dicho lo que necesitaba decir. Mateo también testificó, describiendo años de manipulación psicológica y chantaje emocional de su madre. Había sabido sobre el fraude después del 5º aborto espontáneo, pero estaba demasiado aterrorizado para actuar. Había gastado su parte del dinero, $275,000, en terapia psiquiátrica intentando encontrar el coraje para decir la verdad. Para cuando lo encontró, ya era demasiado tarde. 2 días después regresamos para el veredicto. La jueza Morales citó a la sala del tribunal completa a las 10 de la mañana. «He examinado cuidadosamente toda la evidencia, testimonios e informes forenses. En el caso del Estado contra Beatriz Salazar, la encuentro culpable de 11 cargos de homicidio fetal, culpable de intento de asesinato en primer grado de Carolina Ruiz, culpable de intento de asesinato en primer grado de Mateo Ruiz por envenenamiento, culpable de fraude masivo de seguros, culpable de conspiración criminal». La sentencia es 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Beatriz gritó: «¡No, por favor! Tengo 52 años. Moriré en cárcel». La jueza continuó sin pausa. En el caso contra Héctor Fernández, debido a su cooperación, la sentencia se reduce a 40 años con elegibilidad para libertad condicional después de 30. Y en el caso contra Mateo Ruiz, considerando su testimonio y condición de víctima de manipulación y envenenamiento, la sentencia es 8 años con elegibilidad para libertad condicional después de 5. El mazo cayó. Los guardias se los llevaron. Beatriz sollozando, el doctor Fernández en silencio, Mateo mirando fijamente a la nada. 3 meses más tarde, concluyó el juicio civil. Me otorgaron 8 millones de la herencia familiar de Mateo, más 3 millones en restitución de la compañía de seguros, más 2 millones en daños punitivos de los activos incautados de Beatriz y el doctor. Las otras 23 mujeres recibieron compensaciones que van de 500,000 a más de 1 millón cada una. Valentina recibió 800,000. Se mudó a otra ciudad con Sebastián y comenzó de nuevo. Nos mantuvimos en contacto, unidas por el trauma compartido, pero también por la supervivencia. 4 meses después del juicio vi a la doctora Méndez, la médica que había sospechado primero que algo estaba mal. Después de extensas pruebas, ella sonrió. «Carolina, tu útero está completamente saludable. El endometrio se ha regenerado completamente. No hay daño permanente. Puedes concebir sin problemas». Lloré lágrimas de puro alivio. Después de todo, mi cuerpo se había curado. 1 año más tarde, en una conferencia sobre fraude médico donde yo era oradora principal, conocí a Diego Herrera, un arquitecto de 38 años y viudo con 2 hijos de 6 y 8 años. Su esposa había fallecido 3 años antes por negligencia médica durante el embarazo.
Él entendía mi dolor de maneras que pocos otros podían. Comenzamos lentamente, ambos heridos y cautelosos. Sus hijos, Matías y Sofía, inicialmente me rechazaron, con miedo de que reemplazara a su madre. Pero con paciencia, me aceptaron como alguien nuevo que también los amaba. 18 meses después de conocernos, Diego me propuso matrimonio en la playa al atardecer. Sus hijos sostenían carteles que decían, «Cásate con mi papá». Dije que sí, entre lágrimas. Nos casamos 6 meses más tarde, en una pequeña e íntima ceremonia. Valentina asistió con Sebastián. Algunas de las otras víctimas que se habían convertido en amigas estaban allí. Mi nueva familia me rodeó con un amor que nunca imaginé posible. 3 meses después de la boda llegaron las náuseas matutinas. La doctora Méndez confirmó lo que esperaba. Estaba embarazada. Esta vez fue diferente. Tenía una médica en quien confiaba completamente, un marido que realmente me amaba, sin secretos ni engaños. El embarazo progresó hermosamente. Cada ultrasonido semanal mostraba un bebé sano y fuerte. A las 12 semanas, la doctora Méndez sonrió de una manera especial. «Hay algo que deberías ver». En la pantalla aparecieron 2 puntos, 2 diminutos corazones latiendo en perfecto ritmo. Gemelos. Sollocé hasta que mi voz se fue. Diego me abrazó mientras Matías y Sofía aplaudían. Iban a tener 2 hermanitos. Los gemelos llegaron a las 38 semanas por parto natural, sin complicaciones. Un niño y una niña, cada uno pesando 3.2 kilogramos, perfectamente saludables. Los nombramos Esperanza y Mateo. Esperanza, Hope, por lo que representaban: resiliencia, justicia, nuevos comienzos. Mateo, en memoria del hermano o hermana que nunca llegó a existir, no por el hombre que me traicionó, sino por el niño que debería haber sido. 6 meses después de su nacimiento, visité la prisión una última vez. Llevé una fotografía de mi familia. Diego y yo con los gemelos en nuestros brazos, Matías y Sofía besando a sus hermanitos, todos nosotros sonriendo. Le pedí a un guardia que se la entregara a Beatriz con un mensaje escrito en el reverso. La justicia fue servida. Ellos viven y soy feliz. Algo que nunca lograste destruir. Adiós para siempre. El guardia tomó la foto. Salí de esa prisión por última vez. Me subí al auto donde Diego esperaba con nuestros hijos y conduje a casa. Al hogar de la vida que reconstruí de las cenizas. Una vida llena de amor genuino, con niños cuyos corazones laten fuerte, con justicia finalmente lograda. Beatriz pasará sus años restantes detrás de las rejas. El doctor Fernández también. Mateo pagará por su complicidad. Y yo, después de 9 años de infierno, después de 11 derrotas, después de descubrir una conspiración inimaginable, estaba finalmente libre, finalmente madre, finalmente verdaderamente feliz. Esa fue la venganza más dulce de todas. No venganza, sino vivir plenamente, amar profundamente y construir algo hermoso de los restos de lo que ellos intentaron destruir. La pesadilla había terminado. Mi vida real había finalmente comenzado.